Bien, hasta aquí hemos visto la política económica que es, logramos establecer que es una ciencia fáctica, logramos establecer que el sesgo ideológico de los que ejecutan la política siempre va a marcar las medidas de política que se adopten, así como los objetivos que se busquen. Vimos también que se puede distribuir taxonómicamente la política económica en corto, mediano, largo plazo, estructurales, de procesos coyunturales, etcétera, etcétera. También vimos que las etapas que deben ser cubiertas por el ente que esté formulando política económica a efecto de hacerlo técnicamente bien y que no se quede ningún cabo suelto. Y asimismo, empezamos a ver cuáles eran los objetivos de la política económica. Entonces llegamos a la conclusión de que todos los países, tanto de la órbita socialista como capitalista, persiguen el crecimiento económico, el desarrollo económico, la estabilidad interna y externa, estabilidad de precios, control de la inflación, ¿cómo se llama? Generación de empleo, beneficios a través de la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a refrescar un poquito esos temas para entrar ya directamente a lo que es el objetivo propiamente de el crecimiento económico que induce a todos los demás objetivos. No puede haber desarrollo si no hay desarrollo, no puede haber desarrollo económico si no hay crecimiento económico, no hay generación de empleo, no hay equilibrio interno y externo, no hay control de la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, bien, sin más preámbulo, vamos a entrar y por favor, Sheila podría leer y yo voy a ir interviniendo de acuerdo a como los colegas vayan preguntando o haya algo que ampliar. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto, licenciado. La política económica es el conjunto de mecanismos, instrumentos y acciones que aplica el Estado con el objeto de regular los hechos y fenómenos económicos. El objetivo principal de la política económica es lograr el desarrollo socioeconómico del país. Esta estrategia está constituida por el conjunto de medidas, leyes, regulaciones, subsidios e impuestos que alteran los incentivos económicos para obtener unos fines o resultados económicos específicos. La política económica comprende también a la ciencia económica encargada del estudio de esta rama de la actividad estatal. En general, la intervención del Estado se puede dar de muchas formas. Sin embargo, fundamentalmente tiene el propósito de modificar el comportamiento de los sujetos económicos a través de incentivos, estímulos, beneficios tributarios, etc., o de prohibir o limitar las acciones de estos sujetos. La política económica suele dirigirse a un número bastante grande de objetivos, muchas veces contradictorios entre sí. Los gobiernos procuran alentar el crecimiento, por ello crea un clima de bienestar general que les proporciona réditos políticos, así como disminuir el desempleo, eliminar o reducir la inflación y satisfacer las aspiraciones de diversos grupos de presión que buscan intereses particulares como sindicatos, asociaciones empresariales, importadores, exportadores, grupos regionales, etc. Todo esto deriva en que resulte muy difícil encontrar la actualidad políticas económicas plenamente coherentes e integradas. El funcionamiento de la política económica se estructura a partir de unos objetivos que se desean alcanzar. Se pueden distinguir en primer lugar unos fines genéricos de carácter político como la igualdad, independencia, libertad y justicia. Por debajo de ellos se encuentran unos objetivos que dan lugar a unas políticas finalistas que podrían ser el pleno empleo, el desarrollo económico, el equilibrio económico exterior, la estabilidad cíclica y del nivel de precios. Aunque en algunas ocasiones los objetivos buscados, al ser muchos, pueden ser contradictorios, debe existir una coordinación e integración entre las diferentes políticas, de tal forma que se produzcan los resultados esperados.
Los resultados buscados pueden ser en el corto y en el largo plazo. Los fines de corto plazo buscan enfrentar una situación actual, es decir, una coyuntura económica actual. Por lo tanto, las medidas son coyunturales. Las medidas de corto plazo buscan enfrentar temas como el desempleo, la inflación, etcétera. Las medidas de largo plazo buscan otros tipos de finalidades, las cuales pueden afectar la estructura económica de un país. Por tanto, son medidas estructurales. Estas pueden ser, por ejemplo, incentivar el desarrollo de un sector específico de la economía, ya sea agricultura, industria, etcétera. Busca una mejor distribución del ingreso, etcétera. Todos ellos, todos estos procesos que llevan un tiempo para desarrollarse y que en general buscan el bienestar de los habitantes del país. Eficacia productiva. El Estado debe incentivar el crecimiento económico promoviendo el aumento de la producción que además de crear empleo, permitirá mayores niveles de consumo y bienestar. En el mismo sentido, deberá complementar la producción, ya que hay cierto tipo de bienes que no son ofrecidos en cantidad suficiente por la iniciativa privada. Equidad distributiva. En otras palabras, redistribuir la producción y la renta. El libre juego del mercado tiende a provocar desigualdades económicas entre individuos, entre regiones, entre sectores productivos, y la intervención del Estado puede corregir esas desigualdades. Estabilidad. Procurar la estabilidad del sistema económico implica oponerse a los procesos inflacionistas y a los cambios cíclicos que provocan bruscas alteraciones en la producción y el empleo. La sostenibilidad, que las actividades económicas y las rentas obtenidas por las generaciones presentes no pongan en peligro las generaciones futuras. La sostenibilidad puede ser entendida como equidad intergeneracional. El problema radica en que algunos de estos objetivos son complementarios, es decir, se refuerzan mutuamente, mientras que otros son contradictorios de forma que la búsqueda de uno dificulta la consecución del otro. Por ejemplo, algunas medidas destinadas al aumento de la producción y el empleo pueden provocar ciertas circunstancias, inflación e inestabilidad económica. Para la consecución de estos objetivos, el Estado dispone de tres tipos de instrumentos. Número uno, su potestad para la reglamentación y la coacción sobre la actividad económica. Número dos, los instrumentos monetarios que incluyen su capacidad para establecer la cantidad de dinero en circulación y los tipos de interés. Y número tres, los instrumentos fiscales, los ingresos y los gastos públicos. Herramientas. La política monetaria. Incluye el control de la emisión de moneda. Es uno de los instrumentos básicos en política económica, pues ella afecta la inflación y las tasas de interés del Banco Central. También el presupuesto público, que determina los gastos a realizar y los ingresos que se obtendrán durante un periodo determinado. Unos gastos mayores que los ingresos pueden obligar a incrementar el endeudamiento, incurriendo en déficits fiscales que pueden a su vez llevar al aumento de la emisión monetaria y la inflación. También la política fiscal. Lo relativo a la política de impuestos, o sea, al tipo de contribuciones que se exigen a las empresas y a las personas naturales, forma parte de la política fiscal y se denomina política tributaria. Dado que los impuestos son la principal fuente de financiamiento de los estados modernos, la política tributaria debe tener una relación estrecha con el presupuesto de gastos del Estado. Una carga excesiva de impuestos tenderá a reducir la actividad económica, eliminando los incentivos a la inversión, pero unos impuestos muy bajos llevarán con mayor facilidad a déficits fiscales, provocando así la inflación. Gasto público. Puede concentrarse en inversiones o en gastos corrientes y debe atender generalmente los considerables pagos por la deuda pública acumulada. El gasto público, por otra parte, incrementa la demanda agregada, por lo que se constituye en un estímulo al crecimiento y un factor que tiende a disminuir el desempleo. El nivel de gasto público, por lo tanto, tiene una influencia directa sobre la inflación y el crecimiento económico, aunque dicha influencia no es idéntica en cada economía nacional en particular. También la política comercial se define como el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado para mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. Comprende entre otros la política arancelaria, que es un mecanismo protector y de captación de los recursos.
para el erario nacional bajo la forma de impuestos indirectos que graban las operaciones del comercio exterior, añadiendo un componente artificial al precio del artículo y volviéndolo, por lo tanto, menos competitivo. Política social. Se conceptualiza la política social como el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad. Parte de las erogaciones públicas destinadas al financiamiento de servicios sociales básicos, según la clasificación propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, son los gastos en educación, salud, seguridad social, vivienda, deportes y otras características similares. Más allá de este conjunto de problemas parciales que es preciso trabajar coordinadamente para evitar efectos contradictorios que emitan señales confusas a los agentes económicos, existe el problema de base referido a cuál es el papel del Estado dentro del conjunto de la sociedad y, por ende, ante la actividad económica privada. Este problema trasciende en parte de la política económica, tal como ésta se entiende normalmente, pero resulta de importancia para otorgarle un fundamento sólido. Solo una posición coherente en este sentido puede garantizar la aplicación de medidas que contribuyan a lograr los resultados deseados. Proceso de elaboración de la política económica. Fases, contenido y actores. Fases: reconocimiento de problemas, análisis de problemas y alternativas, diseño de medidas, consultas, discusión y aprobación parlamentaria. Esas están contenidas en la obtención de información, previsiones económicas e interpretación de los datos, planteamiento de medidas y de posibles alternativas, deliberaciones políticas y técnicas, debate y aprobación de las medidas. Los actores que influyen son la administración pública, gobierno, partidos políticos, medios de comunicación, grupos de interés, organizaciones internacionales. Para el análisis de problemas y alternativas, gobierno y administración pública como asesores externos. Para el diseño de medidas, gobierno, administración pública, grupos de interés, partidos políticos, organizaciones internacionales. Para la fase de consultas, los expertos, grupos de interés, organizaciones internacionales. Y para la discusión y aprobación parlamentaria, partidos políticos como el gobierno. Proceso de elaboración de la política económica. Sí, Perdón. pero faltó ejecución, puesta en marcha de las medidas adoptadas, gobierno, administración pública. Ahora, acá es aquel cuadro que vimos en el entorno del Estado, como por ejemplo el número 1, la sociedad civil, demanda del Estado requerimientos a efecto de que sean satisfechas necesidades de aquellas estructuras en las que no son capaces de pagar entre oferta y demanda de mercado o productos. También están los grupos de presión 6, 8 y 7. Están los organismos internacionales 8, 9 y 7. Y 10 los partidos políticos. La discusión que tuvimos el día martes era importante porque ahora ya están entendiendo todo el panorama en el que se desempeña la política económica. Bien, entonces abordemos un poco este tema para continuar posteriormente con las otras presentaciones que tenemos aquí. Permítame un segundo. ¿Alguien quiere unirse, añadir a personas? Ok. Bien. Linda, ¿qué opinión le merece el esfuerzo del crecimiento económico en nuestros países, América Latina, versus países desarrollados? Buenas noches.
No, no tenga pena. Marco, por favor, ayudemos a la colega. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Yo siento que, pues, el crecimiento que puede haber en algún país desarrollado va a ser totalmente diferente a un país en vías de desarrollo como estamos nosotros, ¿verdad? Actualmente. Principalmente, por ejemplo, como algún dato como la educación. Se me ocurre pensar en eso, que hay Por países donde, supuesto. donde realmente ya no dejan tarea para los niños o quitan los dispositivos electrónicos. Y acá como que está de moda que todos los niños lleven pues el celular al colegio, ¿verdad? Correcto. Entonces, y lo que le enseñan a uno, pues, o sea, yo cuando era pequeño, pues a mí todavía me enseñaron de que el quetzal se posó en el pecho de Tecumumán y que desde ahí pues quedó con el pecho rojo, ¿verdad? Cosas que pues realmente ahora que uno ya tiene pues un poquito más de conocimiento da un poco de risa, ¿verdad? Y esa metáfora o era un cuento el que nos contaban y uno se lo creía, pues. Entonces, en este tipo de países desarrollados nos llevan años luz en la educación, ¿verdad? Entonces, en la alimentación también, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, un niño alimentado y con buena educación va a tener un mundo de oportunidades que obviamente nosotros no, ¿verdad? Pues tal vez esa Sí. es la opinión que podría darle. No, excelente. Excelente, Marco. Rainieri, su opinión. Ayudemos a los otros dos colegas a agregar nuestro panorama. ¿Qué tal, Lick? ¿Podría repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, el crecimiento económico está marcado por los factores de la producción, la tecnología, la educación. Y hay una gran diferencia en el crecimiento económico en los países desarrollados y en los pretendidamente llamados desarrollados y los nuestros. Entonces, ¿qué podemos contribuir en estos países a efecto de acelerar el crecimiento económico? Los colegas ahí, por ejemplo, Linda habla de diversificar la exportación y generar crecimiento hacia el exterior a efecto de que vengan más ingresos de divisa y como consecuencia de ello fortalecer el Producto Interno Bruto. Es correcto, eso estimula el crecimiento económico. Marco le apuesta a la educación, la tecnología que venga a nuestros países a efecto de que generemos inversión privada internacional y también como consecuencia de ello fortalecer el valor agregado del Producto Interno Bruto. ¿Qué nos agregaría usted, Rainieri, además de la opinión de los dos colegas? Bueno, Lick, yo la verdad es que en este tema yo comparto bastante la opinión que presenta el libro que leímos casualmente el semestre pasado de ¿Por qué fracasan los países? Y básicamente, una de las respuestas más rápidas que solemos dar es precisamente ese, de que la educación es lo que necesita mayor inversión, eh, así como también mayor trabajo, etcétera, etcétera. Pero en realidad el problema de los países aquí en Latinoamérica no radica tanto en eso, sino también en las instituciones que hay en cada país, ¿verdad? O sea, Sí, básicamente correcto. Ajá. tenemos como que una tendencia, según el argumento del libro, la tendencia que tiene Latinoamérica es básicamente a tener una actitud servilista con los países ya desarrollados, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, siempre la riqueza que produce Latinoamérica no es para sí misma, sino que va en dirección a los países con mayor potencia, ¿verdad? Sí. Entonces, y eso es algo que tiene, o sea, se rastrea la causa, ¿verdad? Desde la colonia. Y a esa Sí. institución de básicamente explotar a los países más, no pobres, porque pobres no somos, sino que países más desprotegidos en términos institucionales, ¿verdad? Entonces esa tendencia se ha preservado hasta el día de hoy. Entonces, mientras no se solucione eso desde la raíz, por mucha educación que haya, ¿verdad? Por mucho trabajo que haya, si el Sí. sistema sigue siendo el mismo, entonces siempre se va a enriquecer más al rico, ¿verdad? Y empobrecer más al pobre.
Recuerdo que algo que decía ese libro es que, o sea, si solamente invertimos más en la educación, vamos a tener corruptos pero educados e informados, ¿verdad? Entonces, tiene que ver también con un tema de moralidad. Y obviamente, la moralidad, o sea, en cierto modo, es lo que determina el sistema político que va a estar como hegemónico en un lugar, ¿verdad? Sí. Entonces, si se piensa, ¿verdad?, de que a diferencia, un ejemplo de cómo se fundó Estados Unidos, que fue una política basada en el incentivo, en cambio, a diferencia de nosotros, que fue una política basada en la extracción, ¿verdad? Entonces, si miramos esa diferencia, podemos notar de que o sea, un sistema basado en el incentivo lleva como que a las personas a tener un sentido mayor de emprendimiento, ¿verdad? Sí. De trabajar, ¿verdad? Pero para subsistir uno mismo, ¿verdad? En cambio, aquí en Latinoamérica, o sea, se trabaja únicamente, digamos que aquí se repite lo que es el modelo que decía Marx del capitalismo de su tiempo, ¿verdad? O sea, se trabajaba para enriquecer a otros, ¿verdad? Y eso es lo que sucede precisamente acá. O sea, todas las empresas transnacionales vienen a invertir acá y se llevan todas las grandes producciones ellos, ¿verdad? Y únicamente nosotros, ellos viniendo a trabajar a nuestras tierras, ¿verdad? Simplemente recibimos una remuneración muy baja. Y es precisamente porque ese mismo sistema se ha mantenido hasta nuestros días. Entonces, pienso yo que es un problema más que todo estructural, no solamente con simplemente invertir en un pedacito, ¿verdad? Ya. Yo lo miro de esa forma. Muy bien, excelente. Su aporte es institucional y es un sistema estructurado de tal forma que su crecimiento económico esté sujeto a los vaivenes que vienen del exterior y los intereses propiamente del centro-periferia. Muchas gracias, Rainieri. Gracias por su aporte. Aníbal, ¿qué nos puede agregar? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, bueno, cuando hablamos de crecimiento económico, a mí se me viene a la mente rápido que Guatemala es un país que tiene un nivel de crecimiento sostenido, también que también es una de las economías más fuertes de Centroamérica. Sin embargo, sí hay una gran brecha entre los países subdesarrollados como Guatemala, con los países desarrollados, ¿va? Creo que eso tiene relación con el crecimiento de la población. Dice que en los países desarrollados el crecimiento de la población es menor al crecimiento del PIB. No sé si estoy bien. Ajá, sí. Y en los Sí, países correcto. subdesarrollados, sí, el crecimiento de la población es mayor al crecimiento del PIB, y eso lleva a que cada vez sea mayor la diferencia entre los países desarrollados a los países subdesarrollados en cuanto a las mejoras de vida. Ese sería mi aporte, licenciado. Excelente, excelente. Es el tema poblacional. Miren qué interesante todos los ítems que estamos tocando. Bien, vamos a avanzar otro poquito y van a ver que ustedes tienen toda la razón. Vamos a caminar un poco. Permítanme un segundo. Bien, por favor, Sheila. Claro, con gusto. El crecimiento económico. El interés y la preocupación por el objetivo del crecimiento económico y sus causas arrancan en el siglo XVIII. Los primeros economistas centraron el papel fundamental de la naciente ciencia económica en el incremento de la riqueza. La revolución burguesa que daría paso al nacimiento del sistema capitalista fue conformado como una nueva ideología, sustentada en la bondad del comportamiento egoísta individual como motor de un sistema económico que precisa creer en forma constante, para así incrementar el bienestar material de la colectividad. El éxito de la obra magna de Adam Smith
Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, aparecida en 1776, se debe en gran parte al hecho de haber sabido recoger ese sentimiento imperante en la sociedad y haber construido una teoría sobre el comportamiento económico que era un reflejo de lo mismo. La característica fundamental del mundo feudal existente con anterioridad a la revolución burguesa fue el estancamiento, tanto en lo económico como en lo social o en el mundo de las ideas. A partir de la revolución industrial, es realmente cuando se inicia una nueva época en la historia de la humanidad, la era del mundo moderno, la era del crecimiento económico con sus virtudes y sus defectos. Concepto e importancia para la política económica. El crecimiento económico ha sido definido de múltiples formas. Los economistas que han tratado este tema han puesto en énfasis en ocasiones en determinados aspectos o consecuencias del mismo que deseaban resaltar. Pero en líneas generales, la mayoría de los economistas consideran que el crecimiento económico consiste en la expansión del PIB potencial de una zona geográfica determinada, región, país o conjunto de países, lo cual representaría una ampliación de la frontera de posibilidades de la producción en ese territorio considerado, es decir, las cantidades máximas de productos que se pueden obtener dadas unas disponibilidades de factores de producción y una capacidad de generación o adquisición de tecnología. Por lo tanto, el crecimiento económico es un hecho que acaece a largo plazo, que sería aquel que se consigue aprovechando al máximo las capacidades productivas del país, es decir, una tasa de crecimiento de la producción suficiente y sostenida que permita mejorar el nivel de vida de la población. La política macroeconómica de estabilización estaría preocupada por conseguir mantener esa senda del crecimiento sostenido en el corto plazo, pero actualmente existe una especial sensibilidad por las posibilidades de que este tipo de crecimiento pueda perpetuarse en el tiempo sin agotar los recursos naturales que nos han sido legados. En este sentido, el concepto del crecimiento sostenible haría referencia al tipo de crecimiento que permite que las generaciones futuras puedan disfrutar de los mismos recursos medioambientales que las generaciones precedentes. Cuando empleamos el término crecimiento sostenible, nos estamos refiriendo a más a la forma en que se logra el crecimiento de la economía que a la amplitud del mismo. Realmente nos estamos fijando en las posibilidades de mantener una determinada tasa de crecimiento de la producción compatible con la preservación del medio ambiente y con el carácter limitado de los recursos disponibles. La tendencia histórica hacia el crecimiento económico. Nos encontramos ante un tema ciertamente controvertido, ya que los economistas de los países industrializados tienden a generalizar y modelizar desde la perspectiva del comportamiento histórico de sus respectivas economías. Sin embargo, desde los países subdesarrollados se alzan asimismo voces que claman ante el escaso beneficio que obtienen del crecimiento económico generado a nivel internacional y acerca del ensanchamiento de las diferencias entre el bloque de los países más ricos y el de los más pobres. Por otra parte, en las últimas décadas hemos visto también cómo algunos países comenzaban una vertiginosa carrera hacia el crecimiento económico y han desarrollado industrias en las que son altamente competitivos. Ante estas evidencias, la teoría económica ha ofrecido planteamientos no siempre ampliamente aceptados y que han precisado de una paulatina revisión en el plano de las ideas. Con la perspectiva del tiempo pueden observarse algunas tendencias en la senda del crecimiento económico que han marcado fuertes diferencias en los niveles de vida de los países. Entre estas podemos destacar en los países desarrollados, la tasa sostenida del crecimiento de la producción ha sido mayor que el incremento de la población, por lo que se ha ido mejorando los niveles de vida de sus ciudadanos. Esto ha sido posible en gran medida por los mayores niveles educativos que han permitido el doble efecto de reducir las tasas de natalidad e incrementar la productividad del trabajo, lo que ha redundado en mayores niveles salariales y beneficios para las empresas. El progreso técnico y los avances tecnológicos han contribuido asimismo de una forma destacada al crecimiento económico de estos países. B. Los beneficios empresariales han sido crecientes a largo plazo, sin embargo, han sufrido de ciertos niveles de oscilación en el corto plazo, acordes con los procesos cíclicos por los que pasa la economía. Inciso C. La relación capital-producto tuvo un fuerte descenso en la década de los años 30, pero desde la Segunda Guerra Mundial parece mantenerse en el tiempo, con pequeñas oscilaciones coyunturales. D. Los países más atrasados están inmersos en la trampa del equilibrio a bajo nivel.
en la cual el crecimiento de la producción no supera de forma sostenida al de la población, por lo que la brecha en los niveles de vida entre los más ricos y los más pobres es cada vez más acusada. El cálculo del Producto Interno Bruto potencial se ha considerado, al menos teóricamente, como una herramienta muy útil para el análisis macroeconómico. En el corto plazo, porque como hemos visto anteriormente, permite detectar los desajustes que se producen en el crecimiento de una economía como consecuencia de las fluctuaciones cíclicas. En el largo plazo, porque define la línea tendencial del crecimiento a la que puede aspirar una economía, manteniendo un nivel de empleo que no desencadene tensiones inflacionistas que fuercen a adoptar políticas de ajuste. Los métodos ensayados para la estimación del PIB potencial han sido bastante numerosos. A título informativo, podemos entrar en detalles y derivaciones que estarían aquí fuera de lugar. Cabe destacar los tres aspectos siguientes. El crecimiento económico en el largo plazo. El objetivo del crecimiento económico visto desde la óptica de largo plazo se orienta a mejorar el potencial del crecimiento de una economía, movilizando los factores que son decisivos para ello y eliminando las posibles restricciones, lo que sin duda es muy difícil que pueda lograrse en un horizonte a corto e incluso a mediano plazo. Por el contrario, lo que sí parece deseable desde esta última perspectiva es que la economía en cuestión consiga tasas de crecimiento muy próximas a la capacidad potencial de producción estimada en estos momentos, que deberá ser compatible con el mantenimiento de la estabilidad de precios y un nivel de empleo adecuado. En el largo plazo, lo realmente importante es la evolución de la oferta agregada, que en este caso representa el límite de producción que se puede alcanzar y por ello la presentamos como una línea vertical. La figura 8.3 nos indica cómo se desarrolla esta evolución. En lo relativo a la cuantificación de este objetivo, los indicadores económicos más utilizados han sido la producción nacional, PIB, y o la renta o ingreso nacional por persona. Durante mucho tiempo, las tasas de incremento de la población nacional por persona, medidas en valores constantes, han sido un crecimiento económico en el largo plazo. Factores determinantes del crecimiento económico. El desarrollo de la teoría del crecimiento se identifica prácticamente con la propia historia del pensamiento económico. Véase caso de referencia 8.1. Las preocupaciones dominantes en los primeros clásicos, Smith, Ricardo, Malthus, giraron ya sobre este tema y lo mismo hicieron sus inmediatos sucesores, introduciendo conceptos que han sido esenciales para los desarrollos técnicos posteriores, como los rendimientos decrecientes de la tierra y el capital, la división del trabajo y el progreso técnico, el papel de la acumulación de capital, el cambio estructural o el análisis del equilibrio desde un enfoque competitivo. En el presente siglo, la antorcha ha sido recogida por un buen número de autores que han permitido desarrollar la teoría en varios frentes. Ramsey Young, Dye y Schumpeter realizaron importantes aportaciones a las relaciones entre el crecimiento y el progreso tecnológico. Los economistas keynesianos y neoclásicos, a partir de las aportaciones de Solow y Swan, en 1956, dieron un nuevo impulso al análisis del crecimiento, coincidiendo con las aportaciones menos refinadas en la forma, pero lúcidas en sus diagnósticos. De los teóricos del desarrollo económico, por economistas de talla de Hirschman, Lewis, Hurtado y Prestwich, entre otros. Por último, las recientes contribuciones de Romer, Lucas, Barrow, han venido a cerrar a largo paréntesis de interés por la teoría del crecimiento que se había abierto en los primeros 60. Un paréntesis provocado por el tipo de preocupaciones que impulsó la crisis energética, pero también por la propia irrelevancia de muchas aportaciones teóricas que se estaban produciendo. El milagro del crecimiento japonés y alemán. Japón y Alemania tienen dos historias de gran crecimiento económico. Aunque actualmente son superpotencias económicas, en 1945 las economías de los dos países eran un caos. La Segunda Guerra Mundial había destruido una gran parte de su stock de capital. Sin embargo, en las décadas posteriores a la guerra, estos dos países experimentaron algunas de las tasas de crecimiento más rápidas de la historia. Entre 1948 y 1972, la producción per cápita creció un 8,2% al año en Japón y un 5,7% en Alemania, mientras que en Estados Unidos solo creció un 2,2%. Son las experiencias de Japón y Alemania en la posguerra tan sorprendentes desde el punto de vista del modelo de Solow.
Consideremos una economía en que se encuentra en el estado estacionario. Supongamos ahora que una guerra destruye parte del stock de capital. Como es de esperar, el nivel de producción disminuye inmediatamente, pero si la tasa de ahorro, la proporción de la producción dedicada al ahorro y la inversión no varía, la economía experimenta un periodo elevado de crecimiento. La producción crece porque con el stock de capital más bajo, la inversión aumenta el capital más de lo que reduce la depreciación. Este elevado crecimiento continúa hasta que la economía se aproxima a su estado de estacionario. Por lo tanto, aunque la destrucción de parte del stock de capital reduce inmediatamente la producción, va seguida de un crecimiento mayor de lo normal. El milagro del rápido crecimiento de Japón y Alemania, como suele describirse en la prensa económica, concuerda con lo que predice el modelo. De solo en el caso de los países en los que la guerra reduce extraordinariamente el stock de capital. Sin embargo, la explicación del crecimiento japonés y alemán no es tan sencilla. Existe otra importante diferencia entre estos países y Estados Unidos, que es la clave para comprender sus resultados económicos. Tanto Japón como Alemania ahorran e invierten una proporción de su producción mayor que Estados Unidos. Por tanto, se aproximan a un estado estacionario diferente. Aquí está la figura 8.1 de la que se hablaba anteriormente, donde se habla del PIB potencial y el PIB efectivo. Aquí podemos apreciar el comportamiento en dos etapas. La primera de ellas, donde la producción efectiva está por debajo del PIB potencial, permite que la economía crezca sin tener presiones inflacionistas o desórdenes de alguna naturaleza, porque hay una brecha, un espacio que se puede cubrir con crecimiento sin que hayan presiones de ninguna naturaleza. En la parte siguiente vemos que la producción efectiva superó a lo que es el PIB potencial. Entonces, en la oferta y demanda, cuando hay escasez, el ajuste viene por el precio y entonces la gente demanda, pero las empresas ya no pueden dar más porque sus factores productivos están siendo utilizados eficientemente al 100%. Entonces aquí en esta parte, en la segunda parte, donde la producción efectiva supera la potencial, genera trastornos económicos, particularmente un escenario inflacionario, ¿verdad? Y trae como consecuencia después el proceso de ajuste consabido, la generación, el desempleo, la caída de la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces vimos esto, como pueden apreciar ustedes hasta aquí. Cada uno de ustedes en forma parcial fue dando uno de los elementos que acabamos de apreciar y avisorar ahorita. Ninguno anda perdido, por el contrario. Yo creo que todos saben cuál tendría que ser el horizonte al que tendría que empujar el crecimiento económico a efecto de que se materialice y que entonces en realidad la sociedad pueda ir encontrando ese derrotero que le es necesario. Ahora viene la pregunta. Nosotros en estos últimos años hemos gozado de una estabilidad económica impresionante, con unos indicadores que verdaderamente dan envidia a nivel de Latinoamérica y en consecuencia uno de los mejores países en gestión económica en los últimos años. Pero la pregunta es, ¿de qué nos ha servido toda esa estabilidad y todos esos indicadores cuando tenemos un problema con la población que es necesario resolver? Aquí viene una pregunta para ustedes. Si lo económico está bien, ¿cómo tenemos que hacer para que lo social se corrija? ¿Quién quiere participar? Luis, por favor. Creo que aquí caería lo que es la función del Estado, digamos, con todas sus entidades. Al menos en Guatemala lo que pasa es, como usted ha hablado, es la corrupción que no permite, digamos, porque hay distintos programas que pueden llegar a ser muy efectivos dentro de las políticas del país, también de todos los ministerios,
pero la redistribución a través de esos impuestos es lo que en realidad no se logra. Al final, el gran problema en Guatemala, como lo veo, creo que es casi toda Latinoamérica, es la corrupción. Es cierto que pues, hay cierta responsabilidad social, empresarial que se puede llegar a dar, ¿va? Desde el ámbito privado, pero al final quien es el encargado de realizar como que esta redistribución social por el grado de desigualdad que se viene generando por el sistema capitalista es el Estado. Pero al menos aquí en Guatemala es como ineficiente, digamos, existe demasiada corrupción en casi todos los ámbitos, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite tratar de eliminar eso, tratar de hacerlo, no hacerlo más pequeño, pero eliminar la burocracia, que es creo que nos estuvieron mencionando en otra clase, que es una de las partes fundamentales para que haya corrupción, es la burocracia. Entonces tratar de eliminar esta burocracia podría ser llegar a eficientar todos estos programas sociales. Excelente intervención, Luis. Excelente. Qué bueno. Alguien más, por ejemplo, Edson, pero que ya no gire alrededor de lo que Luis señala, sino que sea otro aspecto que usted considera que nos está fallando. Edson, por favor. Aquí es la corrupción, la que está señalando Luis. ¿Qué señalaría usted? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Que nos estaría afectando en cuanto... En cuanto al crecimiento económico y a la distribución de la riqueza. Ok. Pues considero, licenciado, que el crecimiento económico de un país como el de nosotros, que subdesarrollado, ¿verdad? Depende de una serie de factores interrelacionados y complejos. Se podría decir que lo que nos podría afectar tal vez una estabilidad política y la seguridad. La estabilidad política y la seguridad son fundamentales para atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico. Los inversores buscan entornos predecibles y seguros para sus negocios. Considero que una educación y capacitación constante también es bastante necesario mencionarlo, porque invertir en educación y capacitación pues es esencial para el desarrollo de una fuerza laboral calificada y competitiva, que nos permite como país, ¿verdad?, aprovechar mejor el recurso humano y avanzar hacia industrias de mayor valor agregado. También no se podría dejar sin mencionar lo que es la infraestructura, ¿verdad? Porque desarrollar una infraestructura adecuada, como carreteras, puertos, aeropuertos y redes de comunicación, facilita el comercio, la inversión y la movilidad, ¿verdad? Lo que puede impulsar el crecimiento económico. La promoción de la inversión extranjera directa también es un factor bastante necesario en cuanto a crecimiento económico. Atraer inversiones de extranjeros puede brindar capital, conocimiento técnico y acceso a mercados internacionales, ¿verdad? También ofrecer incentivos fiscales y reducir barreras burocráticas puede fomentar la inversión extranjera directa. El desarrollo también del sector privado, eh, fomentándolo desde un entorno propicio para los negocios y reducir la burocracia que puede impulsar la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las ya existentes, ¿verdad? Generando empleo y aumentando la producción. También se podría tal vez mencionar ay, eh, tal vez la diversificación económica, que dependiendo en gran medida de un Sí. solo producto De acuerdo. o sector puede ser riesgoso, ¿verdad? Diversificar la economía al desarrollar múltiples industrias puede reducir la vulnerabilidad a las fluctuaciones en los precios, pues más que todo en las materias primas, ¿verdad? Sí. Podemos mencionar también algo relacionado con lo que dijo Marco, que es la innovación y tecnología, ¿verdad? La adopción y creación de nuevas tecnologías, pues puede mejorar la productividad y la competitividad de las empresas,
y así nos permite llegar a mercados más amplios, ¿verdad? Y mejorar la calidad de los productos y servicios. Sí, ya no le dejó nada al prójimo. No, excelente, Edson. Vamos a continuar. Aunque es también importante destacar, ¿verdad? Y que no existe una solución única para todos los países subdesarrollados, ¿verdad? Ya que Por cada uno supuesto. pues se enfrenta a desafíos y contextos únicos. Y pues Sí, es necesario pues buscar un enfoque integral y adaptar las circunstancias particulares de cada país en esencial para promover un crecimiento sostenible y significativo que indudablemente pues va a ayudar a que el país sobresalga tanto en el ámbito nacional como internacional, ¿verdad? excelente, Luis. Muy bien. Edson, excelente. Lo felicito. Vamos a continuar otro poquitito. Entonces veamos aquí qué fue lo que ustedes dijeron y qué es lo que plantean aquí como medidas generalizadas que deben ser matizadas acertadamente, como usted dice, Edson, aplicadas en cada país con cierta gradualidad dependiendo de cómo es la estructura productiva de cada uno. Entonces vemos que en este índice vemos el crecimiento económico, definición y medida, determinantes del crecimiento y la productividad, estrategias para lograr el crecimiento, crecimiento y población, la tesis malthusiana, los límites del crecimiento. Bien, entonces, obviamente va por una definición, el crecimiento económico de los países se refiere al crecimiento del PIB per cápita de las economías durante el periodo de tiempo. Aquí nos muestran el índice de cómo medirlo, cosa que nosotros ya conocemos. Permite saber si ha mejorado el nivel de vida de un país durante ese periodo y comparar el crecimiento económico entre los países. El crecimiento económico hace referencia a un largo plazo. Ustedes lo dijeron. Toda economía pasa por ciclos de expansión y recesión. Expansión cuando una economía vive un periodo de crecimiento del PIB real que dura un cierto tiempo. Recesión cuando una economía se contrae durante al menos varios meses. Si es muy prolongada e intensa, hablamos de depresión. Vemos que el ciclo económico es la forma en que el sistema capitalista se desarrolla y genera expansión o crecimiento. Un análisis a largo plazo permite conocer la tendencia de la economía por encima de los ciclos económicos que se suceden en periodos más cortos. ¿Cuáles son los beneficios del crecimiento económico? El crecimiento económico sostenido durante periodos largos incrementa el nivel de vida. En gran parte eso se debe a que el crecimiento económico provoca un aumento del empleo. La mayor actividad económica y el aumento de las personas que trabajan suelen redundar en un aumento de los ingresos del Estado a través de impuestos. El Estado dispondrá de más recursos para atender las necesidades de la población y habrá mayor bienestar. ¿Cuáles son los determinantes del crecimiento de la productividad? El crecimiento de la productividad del trabajo está estrechamente relacionado con el crecimiento del PIB per cápita y dependerá de la mayor disponibilidad de capital físico por trabajador, capital humano, recursos naturales, progreso tecnológico, etcétera. Ustedes hablaron de todo esto. El capital físico son las máquinas, herramientas, equipos, Licenciado, edificios. Sí, por favor. si gusta le leo yo. Por favor. El capital físico son las máquinas, herramientas, equipos, edificios, etcétera, sobre los que se aplica el trabajo para producir bienes y servicios. Cuanto mayor sea la cantidad de capital disponible por trabajador, mayor será la productividad del trabajo. El incremento del capital físico es consecuencia de la inversión. La inversión es un flujo de gasto de las empresas o del Estado que se traduce en la creación de nuevos bienes de capital. El capital humano. El capital humano viene dado por la experiencia, los conocimientos y la cualificación que tienen los trabajadores. Cuanto mayor es el capital humano disponible, mayor es la productividad del trabajo. El incremento del nivel medio de capital humano se consigue con la inversión del Estado en educación.
También aumenta con la inversión de las empresas en la formación de sus trabajadores. Los recursos naturales. Los recursos naturales pueden influir en la productividad y en el nivel de vida de los países, pero aunque la existencia en abundancia de un recurso natural puede ser decisivo para el nivel de vida en algunos estados. Ejemplo, Kuwait y Estados EAU del Unidos petróleo. del petróleo. Ajá. Ya. No son impredecibles para que una economía alcance altos niveles de productividad y de vida. Ejemplo, Australia y Japón. El progreso técnico. El progreso técnico implica que es posible producir más bienes con la misma cantidad de factores. La tecnología o los conocimientos técnicos vienen constituidos por todas las ideas o conocimientos aplicables a la producción. A medida que esos conocimientos técnicos avanzan, se incrementa la productividad de los factores productivos, incluido el trabajo. Además, el progreso técnico interacciona positivamente con la acumulación del capital físico y el capital humano. El progreso técnico se produce a través de inversiones en Investigación y desarrollo. investigación y desarrollo, el aprendizaje con la práctica laboral y la capacidad para incorporar al aparato productivo las ideas generadas por otros. La productividad del trabajo en España. El elevado crecimiento del PIB per cápita en España a lo largo de los últimos 50 años, que le ha permitido convertirse en una economía plenamente desarrollada, está estrechamente relacionado con el crecimiento de la productividad del trabajo en este periodo. No sé si leo la parte derecha o la tablita primero. Sí, no la derecha. Ok. Pero si comparamos el crecimiento actual de la productividad con el que registran nuestros vecinos comunitarios, la desventaja española es manifiesta. En el 2007, la productividad por trabajador en nuestro país aumentó un 0,8% respecto al año anterior, un porcentaje superior a la media alcanzada en los últimos 10 años. Entre paréntesis, 0,3% entre 1995 y 2000. Y de 0,5% entre el 2000 y 2005. Sin embargo, el crecimiento español fue casi la mitad del crecimiento medio de la Unión Europea, un 0,5%. Solo Italia y Portugal registraron tasas de crecimiento inferiores. Entre los motivos de esta baja productividad, la Comisión Europea cita la escasez de inversiones en investigación y desarrollo, me había dicho, ¿verdad? Correcto, sí. Okay. Y de licenciados en carreteras de ciencias y tecnológicas, así como el menor gasto en tecnología de la información y la comunicación. Ok, vean ustedes aquí cómo Letonia, Finlandia, Lituania, Alemania, Reino Unido, Francia fueron superiores a España y España superior a Portugal e Italia. Entonces vemos que todos los elementos que ustedes en su alocución anterior trasladaron están contenidos aquí. Eso significa que vamos caminando por la senda correcta con ustedes y es importante tener eso en mente porque precisamente es lo que todo el plan de semillas debiera de contener a efecto de que el crecimiento económico se dé a los tamaños que ellos están pretendiendo que se realice. Sigamos, por favor, hasta esta diapositiva. Está bien. 3. Estrategias para lograr el crecimiento económico. 1. Fomentar el ahorro y la inversión. La tasa de inversión es el porcentaje del PIB dedicado a la inversión. Por tanto, mayor tasa de inversión aumenta el ritmo al que se incrementa el capital físico. Así como mayor acumulación de capital físico, se acelera el crecimiento de la productividad y el crecimiento económico. Muchas gracias. Pueden apreciar ustedes que cada uno le fue agregando un aditamento a lo que es el criterio del crecimiento económico que debiera de tener un país. Ya dijimos que la gradualidad viene como consecuencia del mayor o menor grado de crecimiento que pueda estar sustentando ese país, a las costumbres, a la inserción con el mercado internacional,
a las conexiones internas de actividad productiva. Ustedes hablaron de carreteras, de seguridad, de infraestructura, hablaron de incentivos fiscales, hablaron de educación y tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, son muchos los aditamentos que el Estado debe estimular, además de servir de apoyo a la iniciativa privada para buscar nuevos mercados, a efecto de que entre los dos grupos, sí, con consenso, ya conociendo ustedes cómo trabajan los grupos de presión que los vimos el martes, sin duda alguna tendrá que haber una reunión en la que se tengan que poner de acuerdo para agarrar el mismo rumbo absolutamente todos. Colegas, hemos llegado al final de esta clase el día de hoy. Vamos a continuar el viernes, pero no con la clase como solemos hacerlo, sino trayendo algunos ejemplos de los milagros que ocurrieron en el Medio Oriente y cuáles fueron las pautas fundamentales de política que incidieron para que esos fenómenos se dieran. Así es que por hoy los dejo hasta aquí, que pasen feliz noche. Voy a pasar las notas ahorita y así mañana ya las tienen ustedes en, ¿cómo se llama? En sus archivos. Que pasen feliz noche todos. Gracias, licenciado. Buenas noches.